Muy bien, hermanos, estamos en Esdras, capítulo 7. Repito una vez más, leímos del versículo 6 al versículo número 10. Una bendición, hermanos, la semana pasada de la conferencia, ¿verdad? Todos los que pudimos estar y participar ahí, yo me quedé con muchas cosas, pero se me quedó una palabra mucho, hermanos, que predicó el hermano Mangas, otros. Esa palabra otros, ¿verdad? El sentir de Cristo otros, ¿verdad? El que estuvo, ¿verdad? Una bendición. Pero como cosa adrede a propósito, hermano, no sé usted cómo considero que como cosa adrede, pero sabemos que no es adrede, pero muchas circunstancias y cosas que normalmente a lo mejor no nos pasan, nos pasaron ese día o esos días. El día jueves, hermano, llegué del trabajo y luego estaba bien sucio el carro, dije, le voy a dar una limpiadita. Y el niño se vino conmigo, papá, y agarró la esponja y ahí estaba ayudándome. Sí, mójese, dijo, ándele ahí, ahí dele ahí. Me lo ensució más de lo que lo limpió, pero quería participar, hágalo ahí, mijo, te le echó agua. Y luego, hermano, de repente, como siempre traigo las llaves del carro aquí, llave, pues como sonaba. No, pues se las doy, tenga, mijo, ándele para que juegue. Oiga, hermano, hubo un silencio, como unos 5 minutos, y esos silencios en los niños son peligrosos. Oh, hermano, de repente lo ves empinadito y agachado el niño, enfrente de la casa hay una alcantarilla, tomó las llaves del carro, de la casa, de todo, y ¿sabe qué? Qué puntería, hermano, era un hoyito así. ¡Pum! ¡Llave! Me echó las llaves del carro, hermano, ahí de todo ahí. Ahora, ¿cómo prendo el carro? ¿Cómo vengo a la iglesia? ¿Cómo voy por los niños? ¿Cómo voy al trabajo? Y ese día, hermano, hasta me tocaba cantar. Y dije, ay, Señor. Después, hermano, el niño en fiebre, mi esposa y cuántas circunstancias pasan, hermano, pero yo entiendo algo, que cuando viene una bendición, una victoria, va a haber oposición del diablo siempre, de una u otra forma, pero gracias a Dios que nos da la victoria en Cristo, amén, hermanos, y fue una bendición el estar aquí. Sin más hablar, hermano, era solamente para entrar aquí al tema, hermanos, y quisiera llamar su atención a Esdras, capítulo 7, versículo número 6. Mire lo que dice la Biblia. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. Mire, hermano, ¿por qué? Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Acompáñeme al versículo 9 del mismo capítulo. Porque el día primero del mes, del primer mes, fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén. Mire, estando con él, lea conmigo, la buena mano de su Dios. Venga conmigo, hermanos, al capítulo número 7, versículo número 28. E inclinó hacia mí su misericordia, hablando Esdras, delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y mire, hermano, y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Debemos recordar, hermano, que el pueblo de Israel está volviendo de la cautividad de 70 años de Egipto. Ya vino un primer grupo con Zorobabel, es otro grupo con Esdras, hermano, y después otro grupo con Nehemías. Pero a mí me llama mucho la atención esta frase, hermano. La mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. ¿Ha usted escuchado la expresión en veces cuando se nos atora la carreta? Échame la mano, ¿verdad? Ayúdame, échame la mano. Qué bendición, hermano, sería que al igual que Esdras, la mano de Jehová esté sobre nuestras vidas, nuestras familias y nuestras iglesias, en la iglesia, en todo lo que hacemos. Entonces en esta hora, hermanos, sin más hablar, quisiera hablarle por unos momentos. La mano de Jehová estaba sobre Nehemías. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, en esta hora una vez más, reconozco mi insuficiencia, Señor, y mi imperfección para predicar tu palabra, pero gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda, que nos redarguye, que nos convence, Señor, de pecado y nos lleva e ilumina toda verdad. Quiero pedirte en esta hora que puedas hablarnos por estos minutos en que tu palabra será abierta, que tú te glorifiques a ti mismo y te lleves la honra que solo tú te mereces, que podamos escucharla, Señor, con atención y podamos tomar decisiones valientes y sabias. Ayúdanos, Señor, a aprovechar bien el tiempo. En el nombre de Cristo doy gracias y pido. Amén y amén, Señor. El nombre de Esdras, hermanos, significa
Dios es ayuda. Y sin duda alguna, hermanos, Esdras no hubiese hecho o dicho lo que hizo en estos capítulos si Dios no le hubiese ayudado. Y sin duda alguna, hermanos, tenemos nuestro gran ayudador, que es el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Esdras, hermanos, en el capítulo 7, versículo 12, dice la Biblia que era un sacerdote y que era un escribas. Dice el versículo 12, acompáñeme con su vista. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, que era Esdras, hermanos, era un sacerdote de la descendencia de Aarón y escriba, mire, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Esdras, hermanos, dice el capítulo 7, versículo 6 también, que era diligente en la ley de Moisés. Esdras, hermanos, si me acompaña el versículo número 10 del capítulo número 7 donde estamos, yo lo voy a leer, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. Hermanos, Esdras tenía una carga y un deseo de ayudar a restaurar la vida espiritual del pueblo de Israel. Esdras, hermanos, quería inquirir en la ley de Dios, cumplir la ley de Dios y enseñar la ley de Dios al pueblo. Pero para eso, hermanos, no nos vamos a mover mucho del versículo 10, va a ser ahí algo textual, hermanos, y dice el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón. Antes, hermanos, de inquirir en la ley de Dios, antes de cumplir la ley de Dios y antes de enseñar la ley de Dios, hermanos, Esdras, antes de eso, dice la Biblia, que había preparado su corazón. Es lo que dice el versículo número 10. Escuche, nada o pocas cosas se realizan sin preparación. La conferencia misionera tuvo una preparación. El doctor, hermanos, enfermero, se prepara para inyectar o para operar, pero él tuvo una preparación. Un entrenador de fútbol, hermanos, con sus jugadores se prepara para el encuentro con el enemigo o contra el adversario. Se prepara, hermano, ve virtudes, debilidades, defectos, ¿verdad? Hace su cuadro titular, se prepara. Y el cristiano, hermanos, debe de prepararse también en la vida, en la familia y principalmente también cuando venimos a la iglesia. Venga con un corazón preparado. Preparado, hermanos, que le diga a Dios que le dé lo que usted necesita escuchar y no lo que quiere escuchar. Esdras, hermanos, había preparado su corazón. En Hebreos, hermanos, 11:7, si me acompaña, por favor, póngale un separador ahí a Esdras 7 y acompáñeme a Hebreos, capítulo número 11, versículo número 7, por favor, en su Biblia. Hebreos, capítulo número 11, versículo número 7. Ahorita hablaban de este capítulo también en la escuela dominical. Y mire, hermanos, Hebreos 11:7 dice, sígame con su vista, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, mire, hermano, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé, hermanos, preparó el arca con la ayuda y la gracia de Dios en la que su familia se salvase. Jonás, hermanos, capítulo 4, acompáñenme por favor a Jonás, capítulo número 4, en su Biblia. Jonás, capítulo número 4, versículo número 6 al 8. Yo lo voy a leer, sígame con su vista por favor. Jonás, capítulo 4, versículo 6 al versículo número 8. Y preparó Jehová Dios una calabacera, mire, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegó grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del siguiente día, mire, el mismo Dios que preparó la calabacera, el mismo Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, mismo Dios que preparó la calabacera y preparó el gusano, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida.
Dios preparó una calabacera, hermano, pero también preparó un gusano y un recio viento solano para Jonás, para darnos una lección de compasión y misericordia de más de 120,000 personas que no sabían discernir entre su mano izquierda y su mano derecha, y muchos animales. Dios puede, hermanos, preparar nuestros corazones para usarnos. Hermano, sería bueno, hermanos, que preparáramos el corazón como Esdras, pero también para venir a la iglesia y no venir por venir o sin algún propósito. Sería bueno, hermanos, antes de venir al culto, sentarnos con nuestra familia, hermanos, de manera personal también. Y por qué no orar, hermanos, y decir: Señor, el día de hoy en la iglesia quiero que tú te reúnas con nosotros. No quiero estar como la iglesia de Apocalipsis, que tú estabas a la puerta llamando afuera, cuando tú eres el invitado especial y de honor en todo lo que se va a hacer aquí, porque es para ti. Sería bueno, hermanos, que antes de venir a la iglesia, hermanos, podamos, repito, orar de manera personal o familiar. Algunos lo hemos hecho, otros los hemos dejado de hacer, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, Señor? Que las alabanzas y todo lo que se va a hacer aquí, Padre, le pueda agradar a usted. Padre, ayúdame a tomar decisiones, te quiero agradar. Esdras, hermanos, preparó su corazón. Y la Biblia dice, hermanos, en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esdras, hermanos, tenía un propósito por el cual preparó su corazón. En primer lugar, hermanos, Esdras, capítulo 7, versículo 10, volvemos ahí por favor. Esdras, capítulo número 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón, en primer lugar, hermanos, dice aquí, para inquirir la ley ¿de quién? De Jehová. Inquirir la ley de Dios. Inquirir, hermano, quiere decir también indagar, buscar, examinar, consultar, escudriñar, averiguar, procurar y todo lo que termina en ar, hermanos. Esdras, hermano, escarbaba en la ley de Dios cual minero y se profundizaba, hermanos, y encontraba pepitas de oro, de plata, de piedras preciosas. Encontraba bendiciones y promesas en la ley de Dios para él, para el pueblo y para su familia, hermanos. Pero eso implicaba una búsqueda profunda y meditada y voluntaria, hermanos, porque Esdras inquiría en la ley de Dios porque había preparado su corazón. ¿Sabe por qué, hermanos? Salmos 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esdras, hermanos, había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él sabía, recuerde que él era un escriba y ahorita vamos a ir más allá. ¿Sí? Dice, la ley de Jehová es perfecta. No tiene errores, no se contradice, no se equivoca, no falla, hermanos. Convierte, transforma, cambia y restaura vidas, familias o incluso naciones enteras, hermanos. Él inquiría porque en guardarlos hay grande galardón. Salmos 19, hermanos, por favor. Salmos 19. Salmos 19 en su Biblia. Vamos a leer el versículo número 7 y el versículo número 11. Salmos capítulo número 19, versículo 7, hermanos, versículo 11. Yo leo, síganme con su vida, dice la Biblia. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Cuando uno guarda, hermano, y si no solamente lo guarda, sino implica hacerlo, practicarlo, vivirlo, dice que hay grande galardón, hermanos, hay bendición. La pregunta, hermanos, es esta. Si yo digo amén, hermanos, referente a esto, y lo creo y lo sé, la pregunta es: ¿cuánto tiempo dedico a leer, a inquirir, a meditar, a pensar, a reflexionar en la ley de Dios? Pregunta: ¿cuánto leo en el día, en la semana, en el mes o en el año? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que leyó su Biblia completa de Génesis a Apocalipsis o de pasta a pasta? Yo francamente, para mi vergüenza lo digo, en mi vida cristiana desde los 19 años de edad, hermanos, hasta el día de hoy que tengo 31 años de vida, la he leído solamente 2 veces. Y francamente, hermanos, unas veces tiempo atrás me he propuesto leerla y ¿sabe que me quedé? Como muchos, a medio camino. ¿Por qué? Porque me gustó otro pasaje y ya me entretuve en otro y me retrasé en mi lectura. Y sí, Señor, la leí, pero de pasta a pasta, ¿cuántas veces la ha leído, hermano? Yo conozco a un hermano
Hermanos, o sea, él la lee varias veces, hermano de la hermana de aquí enfrente, la lee varias veces, hermano. Él no es su carro y está leyendo. Pero siempre, hermano, tiene la Biblia pegada, está leyendo y leyendo y leyendo. No sé si la lee 4 o 5 veces al año, hermano. La lee, la lee, la lee. La Biblia la lee también en 40 días. Hermano, ¿cuándo fue la última vez, hermanos, que usted leyó su Biblia de pasta a pasta para conocer y para inquirir en la ley de su Dios? En guardarla. Hay grande galardón, hermano. Pero es triste, hermanos, que no leemos, no inquirimos como debemos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque para eso tengo que apagar mi celular. Tengo que hacer a un lado la televisión. Tengo que hacer a un lado tal vez, hermanos, lo que me gusta, porque tengo que preparar mi corazón para inquirir la ley de Dios. ¿Y sabe qué? No quiero. Porque es más sabrosa, hermanos, la televisión y la serie que estar dando, yo no soy de series, hermano, ni de eso, francamente, ni tengo Netflix, nada de eso, y no digo que sea pecado, hermano, pero francamente no veo mucho eso, hermano. Pero, ¿cuánto tiempo, hermano? Si una serie dura 2 minutos, ayer, hermano, vi un partido, ¿sí? Vi un partido de fútbol, hermano, y duró 2 horas, pero esas 2 horas, francamente, no las pasé inquiriendo. Pasé a lo mejor 1 hora, hora y media, lo que usted, pero no pasé 2 horas. ¿Y quién es más importante, el partido o la ley de mi Dios? Pero ya va a decisión personal y ahorita convicción de cada quien si realmente lo cree. Entonces, hermano, ¿cuándo fue la última vez, hermanos, que usted inquirió la ley de su Dios? Lo buscó de todo su corazón. Hay personas aquí, mi hermano, que no traen su Biblia a la iglesia y mucho menos la leen o la meditan. El apóstol Pablo dijo, para vergüenza vuestra lo digo a los corintios. Y le recuerdo algo, hermano, y escuche con atención. No leer la Biblia está mal y es pecado. Amén, hermanos. Si Satanás, dijo Charles Spurgeon, engañó a la tercera parte de los ángeles, escuche, imagínate lo que puede hacer con una generación que no lee su Biblia. Si Satanás, hermanos, engañó a la tercera parte de los ángeles, imagínese lo que puede hacer con una generación que no lee su Biblia. Por eso le animo, mi hermano, ame su Biblia, medite en su Biblia, considérela en todos sus caminos, hermanos. Recuerde que hay un rastro de sangre, hermanos, para que usted la tenga en sus manos. Entonces valore la palabra de Dios. Ámela. En segundo lugar, hermanos, dice que Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. Y en segundo lugar dice, ¿para qué? Para cumplirla. ¿Cuántas cosas sabemos, hermanos, y no las hacemos? ¿Cuántas cosas, ahorita el pastor decía algo aquí también, ¿verdad? Que lo que sabemos y todo aquello. ¿Cuántas cosas sabemos, francamente, hermano? Y no somos ignorantes en muchas cosas, pero no las hacemos. No las practicamos. Recuerda, hermanos, que Esdras era un sacerdote y escriba. Un escriba, hermano, válgame la redundancia, transcribía o copiaba la ley, la palabra de Dios. Era un hombre letrado, inteligente, capacitado para hacerlo. Y qué ironía, hermanos, y qué descaro sería escribirla, saberla hasta de memoria y no obedecerla y no cumplirla. Eso sería incongruente. Algunos escribas, hermanos, como Esdras, preferían escribir de noche o a la luz de la luna y de las velas o las primeras horas de la mañana para evitar distracciones. Y yo puedo imaginar, hermanos, a Esdras tal vez en la madrugada o en la noche, hermanos, escribiendo Éxodo 20. Y ahí está Esdras porque ese escriba es versado, hermano, está letrado, él sabe, no es cualquier, disculpe la palabra, cualquier persona como yo que se te pasa un acento, una coma. Él, hermano, y si ponían algo, hermano, tenían que volverlo a hacer, hermanos, para poner el nombre de Donai del Señor, tenían que hacer un rito, bañarse las manos, porque el nombre de Dios es sagrado, y tantas cosas el escriba tenía que hacer, hermano, a veces nomás escriba, ¿verdad? Y ahí está, hermanos, Esdras, el escriba, hermanos, por la madrugada, y tal vez, hermanos, está ahí. Dios mío, eres tú, de madrugada, está escribiendo, te busca, está escribiendo, hermanos, Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre. Él lo sabía por qué lo escribía. Y lo esperaba un tiempo, hermanos, porque la tinta en el papel o algo se manchaba y podía hacerse borroso o algo y tenía que volverlo a hacer, hermano, o algo. Y
Y él sabía, hermanos, él inquiría. ¿Sabe para qué? No solamente para saberlo, sino para hacer. Imagínense, hermanos, Esdras escribiendo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y él no lo hiciera. Imagínense, hermanos, que Esdras está escribiendo: no robarás, y andaba bolseando, hermano. Él cumplía, hermanos, él quería cumplirla. Si me acompañan, por favor, hermanos, a Jueces 22:5. Jueces 22:5. Josué, hermanos, 22:5. Josué 22:5. Dije Jueces, no, Josué 22:5. Josué 22:5. Mire lo que dice la Biblia, hermanos. Josué 22:5. Y si lo puede leer conmigo, por favor, vamos a leer este versículo todos juntos. Josué 22:5. Dice la Biblia, leemos, hermanos, juntitos. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento. Y dice la Biblia, hermanos, que Esdras inquiría para cumplirla. Y dice aquí la Biblia, hermanos, solamente que cuidéis con diligencia. Esdras era diligente en la ley de Dios, dice, de cumplir el mandamiento y la palabra de Dios. Esdras, hermanos, quería saber para hacer, para cumplir. ¿Cuántas cosas, hermanos, sabemos, pero no las hacemos, no las cumplimos o no las practicamos? Sabemos mucho, gloria a Dios, pero la pregunta es, ¿lo cumplo? ¿Lo hago? ¿Lo llevo a la práctica? Esdras, hermanos, preparó su corazón para inquirir en la palabra de Dios. Él preparó su corazón para cumplirla. Y él preparó su corazón, hermanos, también para enseñarla. Vamos a Esdras, hermanos, capítulo 7, por favor. Esdras 7:10. Esdras, hermanos, capítulo 7, versículo número 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y para enseñar en Israel, hermanos, para enseñar a otros. Esdras no era egoísta, no solamente pensaba en él, pensaba en su pueblo, en su nación, y él quería inquirir, él quería cumplir para también poder enseñar, hermanos, a otros. El sentir de Cristo, por eso le digo, otros. Esdras lo tenía, otros. En Nehemías, hermanos, capítulo número 8, ahí estamos, 7, vamos al 8, versículo 1 al 12, mire lo que hizo Nehemías. Esdras, capítulo número 8, versículo 1 al versículo 12. Discúlpeme, hermano, no, si es Nehemías. Es Nehemías, hermanos, le dije, no, es Nehemías, capítulo número 8. Nehemías, capítulo 8, versículo 1 al versículo número 12. Es Esdras aquí, pero está en el libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 8, versículo 1 al 12. Él quería enseñar, hermanos. Dice la Biblia, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, miren, el pueblo le dice, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes quinto. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam.
Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinando a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabatías, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anaán y Pelaías hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: días santos a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a observar y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Y quién les había enseñado, hermanos? Esdras, porque Esdras, hermanos, había preparado su corazón para inquirir en la ley de Dios, para obedecerla, para cumplirla y también para enseñarla, hermanos, como delante de un púlpito en la congregación. Y cuando los levitas, hermanos, y Esdras enseñaban a la gente y ponían el sentido y no se movían de su lugar al baño, a la Guadalajara, a otro lugar, ahí estaban, hermanos, atentos a lo que la palabra de Dios decía. Era un día santo para Jehová, hermanos, venían de Babilonia con corazones quebrantados. Ahí estaban, hermanos, Esdras abrió la escritura y dice que todos estaban, hermanos, y luego nomás de escuchar, miren, qué momento tan más hermoso, hermano, porque hubo un Esdras, hermano, que había preparado su corazón para inquirir, para buscar en la ley de Dios, no solamente para saberlo, sino para cumplirlo y para compartirlo, en este caso, para enseñarlo al pueblo, hermanos, como se acaba de decir. Esdras, hermanos, enseñaba la Biblia, no sus pensamientos, sus filosofías o sus ideas, la ley de Dios, que es perfecta y que hace sabio al sencillo. En 2 de Timoteo 2:2, hermanos, si me acompaña por favor en su Biblia, miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, hermanos, capítulo número 2, versículo 2, hermano. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 2, mire: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué, hermanos? Para enseñar también a otros. ¿Y qué quería hacer Esdras? Enseñar también a, o cheques otra vez esa palabra, otros. Dice Pablo: hey, lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice, esto encarga a hombres fieles, no infieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. La Biblia dice, hermanos, que sean tenidos por dignos de doble honor, y más los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué, hermanos? Palabra de Dios. Hermano, enseña a tus hijos, a tu esposa, a orar, a vestir, a comportarse y amar a Dios, no solamente con palabras, sino con tu vida también y con tu ejemplo. Enséñele, hermano, que solamente hay dos géneros, hombre y mujer. Enséñele, hermanos, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Enséñele, hermanos, a comportarse dentro y fuera de la iglesia. Enséñele, hermano, a orar. Enséñele a compartir el evangelio. ¿Sabe qué, hermano? Enseñe a sus hijos también a ofrendar. Algo que yo practico y que hago de manera personal, hermanos, cuando traigo el sobre, hermanos, y está el niño ahí, sabe que yo se lo doy a él. ¿Sabe para qué? Para que lo eche. Y él consciente y conscientemente, oye, ¿por qué le echa ahí? Y él va a crecer, hermano, con algo de dar. Mi papá da. Sí, le echa ahí, ¿por qué?
Y ya sabe que es donde va a aplicar lo que Esdras hizo, le voy a enseñar. Amén, hermanos. Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 4. Vamos terminando, hermanos. Deuteronomio 4, versículo 9. Deuteronomio 4, versículo número 9, hermano, en su Biblia. Vamos concluyendo. Deuteronomio, capítulo número 4, versículo número 9. Mire, hermano, dice la Biblia, y lea conmigo si lo tiene, por favor. Deuteronomio 4, 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la Biblia, leemos juntitos. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tu... Dice, hermanos, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, hermanos. ¿Qué sus ojos han visto en los años que Dios le ha permitido vivir sobre la faz de este mundo? ¿Qué sus ojos han visto, hermanos, de la gloria de Dios? ¿Qué sus ojos han visto, hermanos, cuando usted no tenía nada y usted oró a Dios y Dios le suplió? ¿Qué sus ojos han visto, hermanos, cuando cual circunstancia, enfermedad o problema, hermanos, usted vio, hermanos, con sus propios ojos de la bendición y la gloria de Dios? Dios dice, mira, hey, guárdate, guarda tu corazón, guarda tu alma y no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Qué había visto el pueblo de Israel, hermanos? Un mar rojo dividir, un río Jordán dividir y pasar en seco. Que habían visto, hermanos, pan y carne. ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? Y se las puso, hermanos, hasta que se le salía por la nariz la comida. Dice, hey, ¿tú has visto esto? No se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Mire, hermano, antes bien las enseñarás a tus hijos. ¿Tiene hijos, hermano? Las enseñarás a tus hijos. Y no solamente ahí termina, dice, y a los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Somos responsables, hermanos, de enseñarlos. Y si en esta hora, hermano, tú dices, no hay nadie quien me enseñe, tal vez mis padres, mis familiares no son cristianos, déjame decirte que tomes tu Biblia y leas 2 de Timoteo 3:16 y te dirá que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Dios mismo, su Espíritu Santo y por medio de su santa palabra quiere enseñarnos y quiere ser nuestro maestro. Si me acompañan, por favor, para terminar, hermanos, ahí a Esdras capítulo número 7. Esdras capítulo número 7, versículo número 10, por favor. Vamos a ir ahí, hermanos, y vamos a leer este versículo y vamos a terminar puestos en pie. Si usted lo puede hacer, Esdras capítulo 7, versículo número 10. Esdras 7, 10, hermanos. Dice la Biblia, leemos juntos, por favor, para concluir. Esdras 7:10 dice la Biblia, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener un corazón dispuesto y preparado para alinearnos a sus planes, para inquirir, para cumplir y para enseñar, hermanos, su bendita y perfecta y santa palabra. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Señor, gracias le damos por su santa palabra que vive y permanece para siempre, que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne todos los pensamientos. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra hoy, Señor, en el año 2025. ¿Cuántas veces, Señor, en la historia quemaron tantos pergaminos, quisieron desaparecerla, anularla? Sé que se la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre, Señor. Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca jamás pasarán. Gracias, Señor, mi Dios, por la Biblia. Gracias por hombres ejemplares como Esdras, que buscaban, Señor, tu rostro. Y no solamente te buscaban, sino al saber, Señor,
o comprender lo que tú querías decirles, ellos lo cumplían, lo ponían por obra. No eran oidores olvidadizos. Y algo bien hermoso, Señor, que Esdras no era egoísta, pensaba en otros y él quería enseñar, Señor, a tu pueblo. En esta hora, Padre, te pedimos que nos des un corazón como el de Esdras. Te pido, buen Dios, que nos perdones las veces que hemos ignorado, minimizado, desaprovechado tu santa palabra, Señor, que tenemos en nuestras manos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a valorarla y a compartirla con otros. Perdónanos, Señor, las veces que el domingo la arrumbamos, Señor, y hasta el otro domingo tal vez la volvemos a tomar, solamente le sacudimos el polvo. Perdónanos, Padre. Ayúdanos, te necesitamos, Espíritu Santo, que obres en nuestras vidas. Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada. ¿Cómo está hoy tu corazón delante de Dios, hermano? ¿Es de piedra? ¿Es de carne? ¿Es dócil? ¿Es moldeable? ¿Es sencillo? ¿Es tierno a la ley de tu Dios? ¿Cómo estás, hermano, en tu comunión con Dios, en tu lectura y en tu oración diaria? Si tú has menguado, hermano, o has flaqueado en esto, yo te animo, hermanos, a que te vuelvas a tu primer amor. ¿Cómo estás, hermanos, en cumplir y obedecer la palabra de Dios? ¿La sabes? Sí, la sabemos, pero a veces no la cumplimos, hermanos, o la ignoramos. Tal vez, hermanos, Dios te ha pedido algo y no lo has hecho, no lo has cumplido. ¿Cómo estás enseñando a otros? ¿Con tu ejemplo? ¿Con tu vida? ¿Con Cristo en ti? ¿Eres congruente como Esdras en lo que dices y en lo que haces? Hermano, hable con Dios. Si Dios habló a su vida, a su corazón, puede permanecer en pie. Puede doblar su rodilla, puede pasar al altar, puede hacer lo que Dios le indique. Pero que Dios nos ayude, hermanos, a en realidad, sinceramente, amar lo que Dios ama. Amar a otros, enseñar a otros, hermano. Y que así se vaya la cadena de generación en generación con nuestros hijos, con nuestros nietos. Que enseñe a los niños de la ruta, a los niños de su clase. ¿Está cumpliendo? ¿Es fiel en su servicio a Dios? Considere y evalúe su vida delante de Dios. Tome decisiones. Y quiero concluir con una pregunta antes de orar todos juntos. ¿Habrá alguien que quiera recibir, aceptar a Jesucristo como su Salvador personal en esta hora y tener la seguridad de ir a su presencia el día que le sorprenda la muerte? Solamente levante su mano y alguien amablemente le mostrará con la Biblia cómo ir al cielo. Alguien le mostrará con la ley de Dios cómo estar en su presencia y ver la condición en la que usted se encuentra hoy. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador personal? Solamente levante su mano. ¿Habrá alguien? No hay nadie. Me supongo que todos somos salvos. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Señor, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia para darte las gracias, mi buen Dios, por lo bueno y misericordioso que ha sido nuestras vidas. Gracias porque a pesar de nuestra infidelidad, tú has permanecido fiel, Señor. Gracias por amarnos eternamente y para siempre. Quiero pedirte, Señor, que a manera personal, familiar y de iglesia, nos ayudes, Señor, a buscar tu rostro en oración, en meditación, en lectura bíblica, y también podamos, Señor, obedecer tu palabra y enseñarla, Señor, también a otros. En Cristo yo te quiero pedir estas cosas y dar gracias. Amén y amén, Señor. Puede tomar su lugar, hermano.